Este programa está diseñado para dar una idea global del funcionamiento de los motores a diésel modernos. Mide las relaciones y funciones de sus componentes principales. El objetivo es ayudarle si tiene o no entrenamiento previo en esta área a alcanzar cada una de las siguientes metas. Primero, desarrollar un conocimiento básico del funcionamiento del motor a diésel. Y segundo, familiarizarse con los componentes principales de un motor a diésel, su localización dentro del motor y las relaciones que guardan entre ellos. Aunque funciona de manera similar al motor de gasolina, el motor a diésel se diferencia de estos porque la temperatura depende de la temperatura generada por la compresión para iniciar la combustión y no de una chispa eléctrica. El método básico para clasificar a los motores a diésel es por el número de tiempos que tiene que hacer el pistón, ya sean 4 o 2 para completar un ciclo. Los motores a diésel Cummins son de 4 tiempos. Examinemos cómo funciona un motor a diésel de 4 tiempos. Los 4 tiempos del ciclo son admisión, compresión, fuerza y escape. El ciclo inicia con el tiempo de admisión. Al moverse el pistón hacia abajo, entra aire a la cámara de combustión a través de las válvulas de admisión. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, las válvulas de admisión se cerrarán casi inmediatamente. El segundo tiempo del ciclo es la compresión. Esta inicia cuando el pistón se eleva dentro del cilindro, comprimiendo el aire hasta un 16avo de su volumen original y calentándolo hasta casi 1000 grados Fahrenheit. En este momento, se inyecta combustible dentro del cilindro en donde el aire caliente lo enciende. La fuerza es el tercer tiempo del ciclo. El combustible ardiendo aumenta la temperatura del aire y la presión de la cámara de combustión, forzando al pistón a bajar y hacer girar al cigüeñal. El último tiempo es el escape. Comienza cuando el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro, forzando a los gases quemados a salir de la cámara a través de las válvulas de escape. En Cummins, los motores a diésel se construyen en una amplia variedad de configuraciones, desde 4 o 6 cilindros en línea hasta motores de 6, 8, 12 y 16 cilindros en B. Probablemente, el número de motores diésel en servicio actualmente son aquellos que utilizan los motores y trailers a lo largo de caminos y carreteras, siendo un medio de transporte muy popular en el mundo entero. El motor Cummins de 6 cilindros de la serie N14 es un ejemplo típico del gran desarrollo que tienen los motores a diésel actualmente. Su cilindrada es de 14 litros, una medida métrica de la capacidad de volumen de los cilindros. El rendimiento es medido por los rangos nominales de torque a un número específico de revoluciones por minuto o por su caballaje a un número específico de revoluciones por minuto. El torque es una medida de rotación de una flecha de mando. El caballaje es una medida del rendimiento del motor. Por ejemplo, el motor N14 460E tiene rangos nominales de 460 caballos de fuerza con torque de 1550 pie-libra a 1200 revoluciones por minuto. Después de esta descripción básica de operación del motor a diésel, hagamos una rápida revisión de los principales componentes del motor a diésel y sus funciones. Para facilitar la comprensión de este tema, hemos distribuido a los principales componentes del motor en 5 grupos diferentes. Como material didáctico para la explicación, utilizaremos un motor Cummins N14, un corte transversal del motor y a los principales componentes del motor. Los 5 grupos son el grupo del block, el grupo de la cabeza de cilindros, el grupo del cárter y el grupo de los accesorios. El grupo del block está compuesto por el monobloc del motor, las camisas de cilindros, los pistones y anillos, las bielas de pistón, el cigüeñal,
el árbol de levas y los seguidores de levas. El grupo de la cabeza incluye a la cabeza de cilindros, las válvulas, los inyectores, el ensamble de la carcasa de balancines, la cubierta de la carcasa de balancines y los múltiples de admisión y escape. El grupo de la cabeza de cilindros incluye la cubierta de engranes, amortiguador de vibraciones, la carcasa del volante, la cubierta trasera y el volante. El grupo del cárter lo forman el cárter, el ensamble de la tubería de succión y los empaques. Varios componentes que son montados por fuera del motor constituyen el grupo de los accesorios. Entre estos se encuentran la bomba de agua, el ventilador, la bomba de aceite, el ensamble del filtro enfriador de aceite, el compresor de aire, la bomba de combustible, los frenos de motor y el turbocargador. Un factor clave para entender la operación básica de un motor a diésel es el conocimiento de las relaciones entre los grupos funcionales principales. Si se puede imaginar un grupo particular, entonces se podrá formar una idea global de los componentes de ese grupo. Para clarificar esta idea, examinemos a cada grupo de acuerdo a su posición en el motor, empezando con el grupo del bloque. El bloque es el esqueleto del motor. Es la estructura que sostiene a los otros componentes del motor. Para trabajar sobre la mayoría de los componentes internos del bloque, se deberán desmontar los grupos funcionales de la cabeza, de la parte superior del bloque y del grupo del cárter de la parte inferior del bloque. El bloque de cilindros tiene cavidades para los cilindros y los tubos de empuje, al igual que los pasajes para el refrigerante y el aceite de lubricación. También tiene barrenos para el árbol de levas, el cigüeñal, cilindro forman la pared de la cámara de combustión. La parte superior de la camisa de cilindros es sellada con la montura de la cabeza de cilindros y la inferior es sellada por el pistón y los anillos del pistón. Los pasajes de refrigerante en el bloque permiten el paso del refrigerante alrededor de los cilindros para moderar un poco la temperatura generada por el calor de la combustión. Los motores Cummins usan camisas de cilindros húmedas. Son desmontables. Una camisa de cilindros es insertada en la cavidad del refrigerante y queda en contacto directo con el líquido del refrigerante y así controla el exceso de temperatura. El grupo del bloque aloja al tren de la fuerza de transmisión, al pistón, a la biela y al cigüeñal. El pistón y los anillos son los primeros componentes del tren de la fuerza de transmisión y funcionan como un ceño móvil formando la parte inferior de la cámara de combustión. La parte superior del pistón se conoce como corona. La parte inferior del pistón se conoce como falda. Entre la corona y la falda hay una zona conocida como banco de anillos que está formada por ranuras y valles para los anillos del pistón. La biela es el segundo componente del tren de la fuerza de transmisión. El perno del pistón conecta a este con la biela a través del orificio en el extremo más pequeño de la biela, que está equipada con un buje desmontable. El ensamble del pistón y la biela es insertado entonces dentro de la camisa de cilindros. Se utilizan unas tapas con pernos para asegurar la punta grande de la biela al cigüeñal, el tercer componente del tren de la fuerza de transmisión. Las tapas con pernos no son intercambiables, cada una diseñada para ajustarse a una de las bielas en particular y portan un número de identificación. Insertadas dentro de una ranura de la punta grande de la biela y en su contra se ponen unos metales de biela. La biela convierte el movimiento alternativo del pistón en el movimiento rotatorio del cigüeñal. Como se mencionó antes, el tercer componente del tren de la fuerza de transmisión es el cigüeñal. El cigüeñal es la flecha principal de la transmisión del motor y tiene integrado un engrane.
El cigüeñal está sostenido al motor por una bancada y tapas. Unos cojinetes cubiertos por una capa de aceite absorben los golpes constantes producto de la combustión. Estos se pueden ajustar a los diferentes diámetros del bloque y del cigüeñal. También retienen toda partícula de material externo fuera del cigüeñal para ayudar a evitar daños a la flecha. Los puntos de contacto de los cojinetes al cigüeñal se conocen como muñones. La flecha del cigüeñal tiene dos arreglos de muñones: los muñones de bancada principales que sostienen a la flecha del cigüeñal en el bloque y los muñones de biela que están desfasados en relación a los muñones principales. Opuestos a los muñones de biela se hallan los contrapesos diseñados para proporcionar balance al cigüeñal. El cigüeñal gira dentro de la bancada y tapa sobre los cojinetes. El siguiente componente del grupo del bloque es el árbol de levas. Este, a base de su precisión en sus levas, controla la operación de las válvulas y del inyector de combustible, sincronizándolos con el accionamiento de los pistones. El árbol de levas se caracteriza por la precisa fabricación de cada una de las levas en la flecha, las señales para abrir y cerrar las válvulas y para inyectar el combustible al motor están prominentemente definidas en el diseño del árbol de levas. Hay 3 levas en el árbol de levas para cada cilindro del motor. Una leva opera a la válvula de admisión, otra opera a la válvula de escape y la leva central opera al inyector de combustible. El árbol de levas cruza toda la distancia del bloque de cilindros y es sostenido por una serie de orificios y cojinetes. El árbol de levas posee un engrane de mando que es 2 veces más grande que el que tiene el cigüeñal. El engrane del árbol de levas da una vuelta por cada 2 vueltas del engrane del cigüeñal. Para sincronizar estos movimientos, los engranes se deben de poner a tiempo. Los seguidores de levas van montados sobre las levas del árbol. Los seguidores son convertidores del movimiento. Cuando el rodillo del seguidor rota sobre la superficie del árbol de levas que está girando, el seguidor de levas traduce la forma excéntrica de la leva en un movimiento alternativo de sube y baja. Hay 3 seguidores de levas por cilindro para cada una de las levas del árbol. Ahora estamos listos para discutir el grupo de la cabeza. Este grupo incluye a las cabezas de cilindros, a las válvulas, a los inyectores, al ensamble de la carcasa de balancines, a la cubierta de la carcasa de balancines y a los múltiples. La base del grupo de las cabezas es la cabeza de cilindros. Es atornillada a la parte superior del monobloc para formar la cubierta de la cámara de combustión. El motor N14 se diseñó para montarse con 3 ensambles idénticos de cabezas de cilindros. Un refrigerante circula a través de los pasajes de la cabeza de cilindros para controlar el exceso de calor. Las válvulas son usadas para sellar los pasajes de aire en la cabeza de cilindros. Las válvulas operan a velocidades muy altas, abriéndose y cerrándose hasta 17 veces por segundo, debido a que están colocadas en la parte superior de la cámara de combustión. Están sujetas a temperaturas extremadamente altas, frecuentemente de hasta 1400 grados Fahrenheit. Para soportar el golpeteo continuo de la operación y las temperaturas extremas de combustión, las válvulas están hechas de metales de alta resistencia. Durante su operación, el cuerpo de la válvula se mueve de arriba a abajo en la guía de la válvula. La guía de la válvula da acceso a una parte controladora para mantener a la válvula perfectamente alineada con el asiento de la misma. Un resorte para válvula es instalado en el cuerpo de la válvula sujetándolo por medio de un candado y un par de seguros. Las aberturas en la cabeza de cilindro son ajustadas con camisillas de metales suaves para inyectores, y el inyector se inserta dentro de la camisilla con la punta proyectada hacia la cámara de combustión. La función del inyector es la de suministrar combustible a la cámara de combustión. El ensamble de la carcasa de balancines está compuesta por los balancines que se encuentran justo sobre las válvulas y los inyectores de combustible.
Hay 3 balancines para cada uno de los cilindros. El balancín de admisión acciona las válvulas de admisión, el balancín de inyector opera el inyector de combustible y el balancín de escape acciona la válvula de escape. Los balancines son activados por medio de la rotación del árbol de levas, a través de la leva superior y los tubos de empuje que están asentados sobre los seguidores de levas. El tubo de empuje y el balancín mantienen contacto directo por medio de un tornillo de ajuste y de una tuerca de sujeción que se instalan en el extremo del balancín. Cada uno de los balancines pivotea sobre un buje de acero removible que se monta sobre la flecha de balancines. La flecha de balancines tiene orificios por todos lados para surtir de lubricante a todos los balancines. Los balancines son montados en grupos de 3 en una flecha de pivoteo común, la cual es atornillada e insertada en cada una de las carcasas de balancines. Para poder surtir de aceite a la carcasa de balancines, el block y cabezas de cilindro tienen un conducto de llenado desde la parte inferior del motor. Varios múltiples están ensamblados por encima de cada cabeza de cilindros. A través de estos se drenan los gases o fluidos del motor. En el múltiple se utilizan una gran variedad de empaques y arosellos para formar conexiones libres de fugas. Cada vez que se dañe un empaque durante una reparación o reconstrucción, debe ser reemplazado por uno exactamente del mismo tipo o por uno de especificación equivalente. Examinemos ahora al grupo de las cubiertas. Este grupo incluye a la cubierta de engranes, el amortiguador de vibraciones, la carcasa del volante, la cubierta trasera y el volante. La cubierta de engranes sella y sostiene la parte frontal del motor y aloja a varios engranes. La cubierta se ajusta sobre los accesorios de las puntas de la flecha de mando y la flecha del cigüeñal. Montado sobre la cubierta se halla el buje de soporte del árbol de levas que sostiene y al mismo tiempo evita que tenga juego. Existen varios tipos de amortiguadores de vibración disponibles en diferentes medidas para satisfacer los requerimientos individuales de los diferentes motores. El amortiguador de vibración es montado sobre la nariz frontal del cigüeñal con el propósito de reducir las vibraciones torsionales. La carcasa del volante aloja al volante y al disco del clutch. También proporciona la montura para la transmisión, para el sistema de arranque del motor y sostiene a la parte trasera del motor. La cubierta trasera sella la parte posterior del motor, alojando al cigüeñal. El volante es un disco balanceado de metal pesado. Este proporciona la montura para el disco del clutch y el engrane del volante. El volante está montado sobre el cigüeñal dentro de la carcasa del volante. El volante es el mecanismo de giro del motor para poder encender. El volante reduce las vibraciones en las salidas de potencia del motor y envía la fuerza a la transmisión o a cualquier otro equipo que sea manejado por el motor desde el cigüeñal. Ahora revisemos el grupo del cárter que está localizado por debajo del grupo del block. Este grupo está formado por el cárter, el ensamble de la tubería de succión y los empaques. Al igual que el grupo de la cabeza, los componentes de este grupo deben desmontarse para que se hagan la mayoría de las reparaciones del grupo del block. El cárter forma el fondo del motor. Se atornilla la parte inferior del block de cilindros por medio de unos tornillos. El área que se forma al ensamblar sobre el motor a la charola de aceite y a sus empaques se conoce como el cárter del cigüeñal debido a que aloja a este último. Además de hacer las funciones de sello para el fondo del motor, la charola de aceite opera como un tanque para aceite de lubricación. Después de que el aceite ha circulado a través del motor, se drena hacia la charola de aceite. Para completar el ciclo, el aceite es transportado a través de la tubería de succión hacia la lubricación de todas partes del motor y de regreso a la bomba de aceite para que vuelva a circular en el motor. La parte más baja de la charola se conoce como el colector de aceite. La posición del colector de aceite y la capacidad de la charola de aceite varía de acuerdo a las especificaciones del motor.
Además de los 4 grupos de los componentes internos del motor, el quinto grupo, el de los accesorios, está compuesto por partes externas que ayudan a que el motor funcione. Este grupo se compone de la bomba de agua, el ventilador, la bomba de aceite, el ensamble de enfriador y filtro de aceite, el compresor de aire, la bomba de combustible, los frenos del motor y el turbocargador. La bomba de agua está constituida por un impulsor, cojinetes, una flecha dentro de la carcasa de bomba y sellos que evitan las fugas de refrigerante. La bomba de agua hace circular al refrigerante a través del monobloc hasta las cabezas de cilindros y el radiador. El ventilador ayuda a controlar la temperatura del motor dirigiendo el aire hacia el radiador para enfriarlo. Este va montado sobre una flecha para ventilador que está ensamblada al bloque del motor por medio de un soporte. Todas las bombas de agua son impulsadas por bandas sin importar en qué posición del motor sean montadas. La bomba de aceite hace circular el aceite de lubricación a través del enfriador y el filtro de aceite y después a través de una serie de pasajes por todo el monobloc hacia todas las partes móviles del motor. La bomba de aceite de lubricación N14 es montada en la parte exterior del motor. Otros motores Cummins tienen ensamblada la bomba de aceite en el interior del motor. El ensamble del enfriador y el filtro de aceite está formado por el enfriador, la cabeza del filtro, el soporte del enfriador de aceite, el termostato, el filtro de aceite, los empaques y los aros sellos. El enfriador de aceite reduce la temperatura del aceite de lubricación. En el motor N14 el aceite circula en el panal del enfriador. La cabeza del filtro aloja al termostato que controla la dirección del flujo de aceite. Dependiendo de la temperatura del aceite, este circula solamente a través del filtro o por el enfriador de aceite primero y después por el filtro. El filtro de aceite captura las pequeñas partículas de residuos cuando el aceite pasa por él. El compresor de aire suministra aire a presión para operar los frenos de servicio y otros accesorios. Este se monta directamente detrás del ensamble del mando de accesorios. Es operada por medio del tren de engranes y es enfriado por el refrigerante del motor y es lubricado por el aceite del motor. Las bombas de combustible que suministran combustible al motor están disponibles en una amplia variedad de configuraciones de control mecánico o electrónico. La bomba de combustible en el motor N14 es montada sobre el compresor de aire o del ensamble del mando de accesorios. También el módulo de control electrónico ECM, por sus siglas en inglés, y la placa del enfriador son montadas sobre los costados del monobloc. Los frenos del motor mejoran el sistema de frenado del vehículo y su posición es sobre el ensamble de la cabeza de cilindros cuando es necesario. El sistema C de frenos Cummins es un ejemplo típico del sistema de frenos del motor. El turbocargador, más que cualquier otro accesorio del moderno motor a diésel, está relacionado íntimamente con los niveles altos de caballaje y torque. El turbocargador usa los residuos utilizables de energía del sistema de escape del motor. Actuando como un molino de agua, los gases forzados sobre la cámara de combustión pasan por los álabes de la turbina, haciendo girar al engrane y a la flecha de la turbina. Esta acción de alta velocidad hace que se mueva la propela del compresor de admisión para lanzar grandes volúmenes de aire frescos hacia el motor. Este aire fresco forza a que una cantidad del mismo pase al cilindro para que más combustible sea quemado, produciendo una potencia 2 veces mayor que la de los motores naturalmente aspirados del mismo rango nominal. Esto concluye nuestra revisión acerca de los fundamentos sobre la operación de un motor a diésel. Hemos examinado sus 5 grupos básicos de componentes que constituyen el ensamble del motor. Estos grupos son el grupo del bloque, el grupo de las cubiertas, el grupo de la cabeza, el grupo del cárter y el grupo de los accesorios. El grupo del bloque está compuesto por el monobloc del motor, las camisas de cilindros, los pistones y anillos,
las bielas, el cigüeñal, el árbol de levas y los seguidores de levas. El grupo de la cabeza incluye a la cabeza de cilindros, las válvulas, los inyectores, el ensamble de la carcasa de balancines, la cubierta de la carcasa de balancines y los múltiples. El grupo de la cubierta está formado por la cubierta de engranes, el amortiguador de vibración, la carcasa del volante, la cubierta trasera y el volante. El grupo del cárter lo forman la charola de aceite, el ensamble de la tubería de succión y los empaques. El grupo de los accesorios está constituido por la bomba de agua, el ventilador, la bomba de aceite, el ensamble de enfriador y filtro de aceite, el compresor de aire, la bomba de combustible, los frenos de motor y el turbocargador. El entendimiento de las relaciones entre los componentes del grupo de motor a diésel le ayudará a desarrollar un conocimiento básico de cómo funciona. Le ayudará a familiarizarse con los componentes principales del motor mismo, su localización de las partes dentro del motor y las relaciones que guardan entre ellos.